Un saludo muy especial a los CFA Cooperativa Financiera, más de 55 años en el corazón de los dermatieños, consolidando proyectos e historias de vida. Y seguimos acompañándolos para hacerlo posible, brindándoles beneficios sociales, productos y servicios para todos. En CFA tenemos beneficios para tu familia, como son crédito para libre destinación, salud, recreación y protección exequial. CFA cuenta con el ahorro programado de libre inversión y vivienda sin ningún tipo de costo. En CFA encontrarás diferentes líneas de crédito que se ajustan a tus necesidades, como son libre inversión, crédito aportes, más cupos de créditos y líneas de redescuento Finagro y Bancoldes. En CFA contamos con el CDT ganador, en el cual podrás ganar hasta el valor del mismo CDT con tasas especiales. En CFA puedes enviar y recibir tus giros desde cualquier parte del mundo a través de la Western Union. En CFA contamos con una app donde puedes validar todos tus productos. Y desde CFA siempre acompañamos todos los proyectos que en el municipio se realizan. Es por eso que hemos acompañado a todo el tema de nomenclatura y señalización de las vías acá en el municipio. Asimismo, hemos acompañado a la adecuación de la calle Azul y también al proyecto Azocomapaz en la asesoría técnica comercialización. Estamos con don Matías de corazón. Primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segunda. Concejal Ana Pastora Lopera. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Presente. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Dorley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. Se encuentran, señor presidente, 7 concejales en el recinto y ausente 4 concejales. La concejal Nora Elena, pero acaba de llegar al recinto, el concejal Juan Camilo, el concejal Leandro Posada y el concejal Jorge William Castaño. Hay quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones en la tarde de hoy. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Pongo a consideración del orden del día que con anterioridad se les dio a conocer en los correos electrónicos. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Por favor, llamar a lista para la aprobación o no del mismo. Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Sí. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segundo. Concejal Ana Pastora Lopera Alzati. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Dorley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. Concejal Jorge William Castaño Úsuga. 8 votos por el sí, señor presidente. Ha sido aprobado por los asistentes a la sesión. Continuamos con el orden del día. Tercero, discusión y aprobación de actas en bloque. A, acta número 42 de 2021. B, acta número 43 de 2021. C, acta número 44 de 2021. D, acta número 45 de 2021. Pongo a consideración entonces, señores concejales, las actas en mención en bloque, la 42, la 43, la 44 y la 45. Si hay alguna observación, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Favor, señora secretaria, llamar a lista para la aprobación o no de las mismas.
Concejal Jairo Alonso Macías Berrío, presidente. Sí. Concejal Jorge Andrés González Patiño, vicepresidente primero. Concejal Nora Elena Lopera Rojas, vicepresidente segundo. Concejal Ana Pastora Lopera Alzate. Concejal Gabriel Jaime López Gómez. Concejal Juan Camilo Madrid López. Concejal Leandro Posada Castaño. Concejal María Durley Delgado. Concejal Jorge William Mejía Jiménez. Concejal José Omar Castro Otálvaro. 7 votos por el sí, señor presidente. Ha sido aprobado por los concejales presentes en este momento en el recinto. Continuemos con el orden del día, por favor, señora secretaria. Cuarto, intervención de invitados. Señora Ana María Montoya, rectora Institución Educativa Don Matías. Señora rectora, bienvenida nuevamente al Consejo Municipal. Gracias por venir, por estar dentro del recinto, por aceptar la invitación que le hemos hecho nuevamente la mesa directiva. Darle la bienvenida a nuestra secretaria de Educación, Catalina Cifuentes Pinillo. Gracias por estar acá escuchando esta sesión tan importante dedicada a la educación del municipio de Don Matías. Como es bien sabido y se les envió a los correos y anoche lo dijimos en el consejo, son unos temas específicos. Nos vamos a hacer referencia a los mismos y la intervención de los señores concejales, para que vamos haciendo unas sesiones bien amenas, también irán dirigidas a esos temas, señora rectora. Tiene el uso de la palabra, bien pueda. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos los honorables consejeros, concejales de este recinto. Muchísimas gracias por la invitación y siempre atenta a los llamados que hace el honorable Consejo Municipal para dar cuenta de cómo vienen funcionando las instituciones educativas. Hoy con la institución educativa Don Matías agradezco al honorable Consejo Municipal que a través de su secretaria envió hace 15 días ya el correo de invitación con los 4 temas a tratar relacionados con la matrícula, cómo iniciamos en torno a la matrícula para el calendario escolar 2022, información sobre las plazas docentes con las que contamos en la institución, hablar sobre el tema de bioseguridad ahora que iniciamos en un 100% de presencialidad, y hablar del cuadro de eficiencia interna y cómo terminamos el calendario escolar 2021. Entonces, pues, como tal, vamos a hablar de el cuadro de eficiencia interna. Aquí se lo estoy desplegando. Está discriminado por grados y es un cuadro completo, un cuadro que da fe de cómo terminaron nuestros estudiantes del municipio de Don Matías que se matricularon en el 2021, mitad de año con trabajo desde la virtualidad y la segunda mitad del calendario escolar desde la presencialidad, desde la semipresencialidad por aquello de los protocolos y sobre todo de los aforos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo terminamos con el primer grupo de estudiantes. En la parte de arriba aparece la matrícula inicial por grados, el número de estudiantes trasladados, el número de estudiantes retirados, jornada, los desertores, los cancelados, a quienes se les hizo promoción anticipada, que de paso aprovecho que la comunidad del municipio de Don Matías sepan que esta es una bondad que tiene el sistema de educación colombiano y es la posibilidad de que nuestros estudiantes, a través de sus padres de familia, puedan solicitar la promoción anticipada de acuerdo a el decreto único reglamentario del sector educación, el 1075 del 2015, al finalizar un periodo académico. Si el padre de familia ve que su hijo terminó con conceptos superiores, concepto superior va de 4,6 a 5,
en todas las áreas del conocimiento que se trabajan en la institución, y esto funciona para todo Colombia. Y sin ningún llamado de atención en todo lo que tiene que ver con la convivencia, este padre de familia puede solicitar al consejo académico, avalado por el consejo directivo, la promoción anticipada. Hay estudiantes que dan la talla y tienen una vara muy alta y ampliamente desarrollan todas las competencias y trabajan fuertemente los contenidos desarrollados en todas las áreas del conocimiento. Entonces se puede hacer la promoción anticipada, y esto es bueno y es una de las tareas que me he trazado, y es que los padres de familia sepan y los estudiantes a qué tienen derecho, ¿sí? Entonces terminamos con este grado, contando secundaria activa, que les hablé finalizando el calendario escolar 2021, 169 estudiantes. Vamos a hablar de la totalidad, hablamos de sexo, 169 estudiantes. Si nos vamos a mirar en cada una de las columnas, por hombres y por mujeres. Esta información la puedo dejar aquí por si alguno de ustedes quiere mirarla con lupa detenidamente, porque explicarla y exponerla toda en su totalidad y dar los datos, pues sí es fuerte y sobre todo tomaría mucho tiempo. Nos vamos para grado séptimo, y en grado séptimo terminamos con, por modelo, 512 estudiantes, subtotal por grado 149. Esto también está discriminado por sedes educativas. Este es el informe que año tras año enviamos a Secretaría de Educación Municipal, y a su vez la Secretaría de Educación Municipal lo envía a la Secretaría de Educación Departamental. Generalmente la matrícula inicial es concordante con la matrícula final. Es importante esto. Si miramos, por ejemplo, aquí en la columna B, donde dice grupo 1001, grado séptimo, 7 hombres, 34 mujeres, miremos en la matrícula final, es decir, la columna NO, de 7 finalizan 6, de 34 finalizan 32 mujeres. Es decir, sí las niñas están superando el número de jóvenes hombres en la institución educativa. Tenemos estos subtotales que ustedes ven, subtotal para grado, subtotal por modelo y subtotal por jornada. 631 estudiantes. Recordemos que el año pasado tuvimos una matrícula de 2.600 estudiantes. Tenemos también la información acerca de el trabajo que se hizo con los CLEI para Confenalco, el número de trasladados. Estos son los programas de los que le hablé en la sesión esto fue de noviembre del 2021, que tuvimos un trabajo bastante significativo con los programas con Confenalco y todos los que llegan a la institución educativa. Nos vamos en este espacio, en el CLEI, ¿sí? Vamos a mirar, disculpen un segundito, busco este cuadro. Fijémonos en la línea 27, columna B, en el CLEI 4A, iniciaron 18 hombres, 22 mujeres, en el CLEI 4B 23 hombres, 25 mujeres, CLEI 4C 5 hombres, 23 mujeres, y si nos volvemos a la columna NO, nos encontramos con que el nivel de finalización es concordante con el número de estudiantes que iniciaron. Lo estamos visualizando. Obviamente pues hay alguna deserción. Generalmente hablamos de movilidad en el municipio de Don Matías. El subtotal para estudiantes
hombres que culminaron el modelo, fueron 66 hombres en la modalidad de los CLEIS y 93 mujeres. Miremos por sedes. En sede Agustín García, por grados. Para Agustín García, en el grado 1, 14 hombres, 10 mujeres. En grado 2, 13 hombres, 14 mujeres. Tercero, 14 hombres, 14 mujeres. Subtotal, 41 hombres, 38 mujeres, de los cuales culminaron 33 hombres, 29 mujeres que fueron promovidos. En básica primaria obviamente hay unos niveles mayores de exigencia y también hubo inclusive padres de familia que consideraron que no les promovieran los estudiantes, que dadas las condiciones de trabajo en casa, que necesitaban que los niños fueran fortalecidos nuevamente y varios están pidiendo que los devolvamos. Obviamente eso es un proceso porque el comité de evaluación y promoción es el que define, pero si un padre de familia considera que su hijo debe permanecer en el grado en el que estaba en el calendario inmediatamente anterior, pues hay que escucharlos, ¿sí? Sabemos que en la Agustín García y en la sede Luis López funcionan las dos jornadas, mañana y tarde. Tenemos otro grupo de estudiantes. Generalmente, ahorita que les hable de cómo tenemos la matrícula para este año, nosotros tenemos unos grados en la mañana, otros grados en la tarde. En ambas sedes hablo para básica primaria, porque lo que es básica secundaria y media, todos están en la jornada de la mañana. Seguramente, pues algunos de ustedes, honorables concejales, quieren como precisar en unos de estos datos que aparecen aquí. Como les digo, pues contarles cada uno de estos, pero yo traje esta tabla porque da fe y da cuenta por grado, por grupo, por sede, el número de estudiantes que ingresó, el número de estudiantes que fue promovido, los que no fueron promovidos, cuántos hombres, cuántas mujeres, y está por sede y por grado. Me parece que haciendo el balance con el equipo directivo, inclusive con los mismos docentes, pensamos que iba a ser de pronto poco exitoso todo el trabajo que se hizo, porque fue un esfuerzo grande, propendiendo siempre porque los planes de estudio, o sea, el currículum que establece la institución, fuera llevado a cabo con todos los estudiantes. En primer semestre desde la virtualidad, en el segundo semestre ya desde el trabajo en casa y la semipresencialidad que teníamos. Importante también tener en cuenta que hubo mucha colaboración por parte de los padres de familia, mucho compromiso por parte de ellos y por eso estos niveles, el nivel de deserción no fue tan alto como se pensaba. Miremos en la columna H e I, ¿sí? Donde dice retirados, desertores y cancelados. Si nos fijamos, casi todas están en 0, porque la institución pues propendió porque los estudiantes y los padres de familia continuaran. Los desertores o los retirados fueron básicamente por la movilidad que caracteriza el municipio de Matías, por los padres de familia y las familias que se desplazaron a otras regiones del país o a otros municipios del mismo norte antioqueño. Bueno, los datos aparecen ahí, ¿listo? Si nos queremos detener en alguno de esos, seguramente en la segunda parte de mi intervención o en las preguntas podemos retornar y mirar finalmente los datos, ya la estadística, que es lo que aparece aquí. Vemos el último cuadro, en la línea 77, el número de estudiantes en la totalidad que viene, que fue promovido. Es decir, esto se llama el cuadro de eficiencia interna,
para el calendario 2021. Ya para el año 2022, en este momento contamos con 2.568. Estos datos no se los voy a presentar aquí, sino que los traigo si van a tomar apuntes al respecto. Contamos con una matrícula de 2.568 estudiantes hasta el día de hoy, para el año 2022. En básica primaria tenemos 946 estudiantes matriculados. En preescolar tenemos 150 y eso es una voz de aliento para la institución y para el municipio de Matías, porque hay regiones del país donde se está mermando, la matrícula se merma y el aliciente casi siempre para toda institución educativa es que nos llega en preescolar. Tenemos 6 preescolares este año y eso dice mucho, con 150 niños y niñas matriculados. Tenemos 127 para el CLEI, para los CLEI que funcionan en Dominical. Estamos esperando, todavía no se ha iniciado con el programa de CLEI, estamos esperando la autorización para las horas extras para dar inicio a la modalidad del CLEI. Estos datos que les doy de 2.568 matriculados para el 2022, para básica primaria 946 que están discriminados de la siguiente manera. En la sede Agustín García contamos con 544 estudiantes. Contamos desde preescolar hasta quinto, de los cuales 312 están en la jornada de la mañana y 232 en la jornada de la tarde. En la sede Luis López de Mesa contamos con 552 estudiantes que están matriculados, 340 en la jornada de la mañana y en la tarde 212 estudiantes. Y en la institución educativa Don Matías como tal, en las sedes 1A y 1B, que corresponde a básica, secundaria y media, tenemos 1.472 estudiantes desde grado sexto hasta grado 11, incluyendo la modalidad del grupo de secundaria activa, pues que la norma dice 25, pero nos pasaron 30 estudiantes. Y yo pues, si hay 30 estudiantes con padres muy comprometidos, hoy se tuvo una reunión para contarle a los padres de familia que ya se inicia con este programa de secundaria activa. No sé si recordarán el año pasado que les dije que esta es la posibilidad que tienen los estudiantes en extraedad, que nos da el Ministerio de Educación esa flexibilidad para que estos estudiantes que están en extraedad y que de pronto pueden desertar en algún momento, es el programa que dice, no, venga a ver que la institución los acoge y les ofrece esta modalidad con compromiso, obviamente con calidad. Se hizo un ejercicio bien interesante que fue hacer una prueba de matemáticas y lenguaje diseñadas por los mismos docentes. Se aplicó la semana anterior, se seleccionaron los mejores puntajes de esas 2 pruebas y de ahí salió un listado de 60 estudiantes. Es bueno que la comunidad de Don Matías se dé cuenta de esos 60, pues la norma dice 25 y pues conversando con el equipo directivo, bueno, que le demos la oportunidad a 30, porque son jóvenes que en cualquier momento se nos pueden aburrir y se nos pueden ir. Y la idea es detenerlos. El año pasado, este programa de secundaria activa lo iniciamos con sexto y séptimo. Este año quisimos darle continuidad para octavo y noveno, es decir, hacen un año en 2 con compromiso, se trabajan con guías, y este año pues vamos a implementar más docentes con altos niveles de exigencia, pero también sobre todo de aportar el crecimiento humano, el enriquecerse para la vida, el desarrollar esas habilidades emocionales que tanto se necesitan. Y para eso pues la administración municipal se compromete con la Escuela de Artes y Oficios, porque esto va articulado. La parte académica que la da la institución y una parte de artes y oficios encaminada ya sea a la artesanía o lo que vaya a ofrecer, los programas que vayan a ofrecer la
la administración municipal en la sede universitaria. ¿Qué programas se implementan para que los estudiantes trabajen los viernes las últimas 4 horas en esta escuela de artes y oficios? Pues esa ha sido una apuesta significativa que se ha tenido y la idea es fortalecerla este año. Mañana inicia el grupo de secundaria activa porque hoy se tuvo un encuentro con padres de familia acudientes, asistieron de 30 a 28, es decir que hay unos papás y unas mamás muy comprometidas con el proceso de sus hijos. La idea es que ellos nos colaboren mucho, que los estudiantes tengan toda la disposición para sacar adelante todas sus competencias y trabajar en armonía con los procesos institucionales, con el desarrollo de los contenidos, porque es un trabajo exigente, no es un trabajo fácil, es decir que ahí se tiene un reto significativo. Los demás estudiantes pues están en las sedes 1A, 1B, muy nutrido. Nunca había visto tanto estudiante desfilando por las calles de Don Matías, porque ya ver 2 años que no teníamos presencialidad, yo digo, por Dios, estamos llenos de estudiantes y eso es muy importante para un municipio. Municipios de Colombia donde la matrícula se baja cada vez más. Eso en estos 2 temas. Lo que fue el cuadro de eficiencia interna 2021 y la matrícula que tenemos para el 2022. Se me envió el tema de plazas docentes. La institución educativa cuenta con 87 plazas docentes. De esas 19 plazas están en la sede Agustín García y en esas 19 se cuenta la docente de apoyo, la profe Olguita, que tiene un trabajo bastante fuerte acompañando a los estudiantes que tienen las necesidades educativas especiales. En la sede Luis López contamos con 20 docentes, también incluida la profesora de apoyo, la profe Élida, y en básica, secundaria y media 48 docentes, para un total de 87. Este año pues hubo movilidad. El año pasado la Secretaría de Educación de Antioquia pues hizo la convocatoria para los traslados ordinarios que por ley se hacen y se nos fueron 15 docentes, pero también nos llegan otros 15. Y de esos 15, pues bueno contarles al honorable Consejo Municipal y también al municipio de Don Matías que retornaron hijos de Don Matías. Yo hablaba con docentes que ya me dicen, no, es que yo soy de aquí, nací aquí, y hace 10 años estaba luchando por retornar al municipio. Eso es muy bueno. Y desde aquí les doy la bienvenida también y es bueno que le demos la bienvenida y que conozcamos esos nuevos profes que llegan nuevamente a darle a su municipio que los vio nacer esa posibilidad de educar a los hijos del pueblo, ¿no? Estamos a la espera de la nuevo coordinador o coordinadora porque se fue trasladada la coordinadora Nora Cecilia Mesa. Estamos a la espera de que llegue, de que nos nombren profesora de religión porque la profesora María Dolores renunció, entonces tenemos ese espacio ahí. Y completar, básicamente son esos 2. Y necesitamos un profesor de inglés, porque también está a punto de irse otra docente de inglés. A veces podría parecer desmotivante arrancar, pues hablamos de 15, ¿cierto? ¿Cómo hacerle la inducción a 15 nuevos docentes, contarles, empaparles de cómo funciona la institución? Estamos en ese proceso, llegaron con muchas ganas, con muchos ánimos, con la intención de darla toda por la educación. Iniciamos cuando dijo la Secretaría de Educación de Antioquia que iniciáramos, con una salvedad, y es que el lunes que iniciamos se hizo una adecuación de las sedes educativas porque el tiempo de semana de planeación institucional pues siempre se acorta porque siempre coincide con un festivo. Entonces, al siguiente semana que iniciaban los estudiantes, ese lunes hicimos lo que fue adecuación de aulas para recibir al siguiente martes todos los estudiantes, está con regularidad y pues se inició. Hablando de protocolos de bioseguridad, que sería el 4.º tema, nosotros tenemos un documento escrito con protocolos de bioseguridad y sobre todo es el compromiso a nivel de la comunidad educativa de cuidar. La dotación que se tiene pues da
suficiente para trabajar, sobre todo lo que tiene que ver con la desinfección, el gel, el alcohol glicerinado, suficientes tapabocas, para que cuando los estudiantes les falte, se les pierdan, la institución les pueda dotar. El distanciamiento en la medida de lo posible. No es fácil que con una comunidad educativa ya tan grande, me refiero a estudiantes, o sea, con un potencial tan fuerte de estudiantes, logre hacer conciencia de la importancia de las medidas de bioseguridad y sobre todo, básicamente es el distanciamiento. Pero los estudiantes van entendiendo, están muy motivados con el trabajo que se viene realizando y pues ya vamos por la tercera semana. Por ahora un parte de éxitos, se están apropiando, están encontrando nuevamente sus pares, sus compañeritos, están entendiendo nuevamente, fueron 2 años, seguramente se han perdido ritmos de aprendizaje, tiempos de dedicación, pero esto se va conquistando a la luz de las dinámicas de trabajo que se proponen desde cada una de las áreas y cada uno de los docentes. Uno de los retos importantes es nivelar, es hacer una nivelación de estos estudiantes que en un alto porcentaje perdieron esos ritmos de aprendizaje que de alguna manera les frenan procesos de desarrollo del lenguaje, por ejemplo, tímidos, temerosos de alguna manera. Entonces la idea es diseñar estrategias y se está haciendo para que vuelvan a coger el ritmo que durante 2 años por causa de la pandemia tuvieron que permanecer en casa. Sobre todo lo que tiene que ver con la socialización. Para nosotros como institución educativa, importante es que los estudiantes vuelvan a socializar, que vuelvan a tener confianza en ellos mismos, que vuelvan a tener ese par con el que van a trabajar, que vuelvan a encontrar en los espacios institucionales ese momento de encuentro, de contar su vida, de contar sus temores, y eso se hace en todos los procesos institucionales. Aquí termino mi intervención, les agradezco mucho. Muchas gracias, señora rectora. Ana María Montoya, rectora de la institución educativa Don Matías. Un informe muy completo, concreto, y qué bueno que la comunidad donmatilleña de primera mano sepa realmente qué es lo que está pasando en el colegio, cómo empezaron, para que así se acerquen si tienen algunas inquietudes con la información que usted nos acaba de dar a todos los concejales. Los temas fueron matrícula de los estudiantes 2022, plaza de docentes, resultado de eficiencia interna, deserción, repitencia y promoción. Este tema también se había tocado en el mes de noviembre. Y protocolos de bioseguridad. Ahora entonces el espacio de las preguntas de los concejales acerca de los 4 temas que hemos enviado. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Andrés González Patiño, primer vicepresidente. Bien pueda. Gracias, presidente. Discúlpeme, recuerde que son 20 minutos. Claro ¿Listo? que sí, presidente. Quiero iniciar mi intervención saludando a cada uno de ustedes, compañeros concejales, a los camarógrafos que nos acompañan en esta tarde, las personas de la administración presentes, a usted, señora rectora Ana María, por aceptar la invitación, a cada uno de los donmatieños que nos ve a través del canal Teledon Matías y en UTAVE TV, a los profes, a los directivos, a cada una de las personas que integran este equipo humano de nuestra institución educativa Don Matías, institución
de prestigio, institución de calidad, institución que hoy alberga la mayoría de jóvenes y niños de nuestro municipio, la institución pública, y que es usted, señora Ana María, la primera invitada de este año en el Honorable Consejo Municipal, en este inicio de sesiones del Consejo. A la señora secretaria también darle un saludo. Importante iniciar haciendo esta aclaración. Como vicepresidente primero, nos reunimos a debatir, a escuchar, a proponer un cronograma para este mes de febrero que está enfocado en el tema netamente de la educación, pero que en ningún momento tuvimos en cuenta, aportamos o se nos hizo claridad sobre qué iban a ser temas específicos. Y yo creo que esto hay que darle esa claridad, porque hoy está usted, señora Ana María, rectora de la institución educativa, donde quedan todavía dudas, preguntas sobre demasiados temas, dificultades o inconsistencias, desconocimiento que hoy la comunidad del Consejo Municipal, padres de familia, inclusive docentes puedan tener. Pero entonces tenemos que hacer énfasis en unos temas determinados y en lo que usted hoy vino a contarnos. También haciendo como ese ambiente para que no hacer autoinvitaciones para aclarar temas de pronto que no estén dentro de su resorte. Hay que hacer claridad en algo. Hoy la educación en Colombia es matrícula cero, que es que hay que hacer esa mención, algo importante, un logro de los gobiernos que han pasado y que este lo sostiene, que ha trascendido inclusive a la educación superior, y que por eso muchas veces, señora Ana María, y usted hacía mención en esto, de pronto mirando como en que los estudiantes salgan de su bachillerato, pero también con una media técnica, que es una prioridad en sus vidas para acceder pronto a un buen empleo o para ser profesionales de una manera más rápida. Es importante anotar esto, y que en muchas ocasiones esta ha sido una de mis intervenciones, y es el hecho de que hoy don Matías, con el potencial que tiene dentro de sus jóvenes, con el potencial que tiene en la cantidad de estudiantes, hoy debería ofrecer más que técnicas y ceñirse a unas tecnologías y carreras profesionales como anteriormente se tenían, sin necesidad de viajar a la ciudad o inclusive a municipios vecinos que ofrecen estas carreras profesionales. Dentro de los protocolos de bioseguridad, tenemos claridad sobre los gel, el alcohol, los tapabocas, cada uno de los implementos que son necesarios para contener y prevenir el COVID u otras enfermedades como se han presentado, de las gripas de la temporada, etcétera. Pero yo quisiera entonces, señora rectora, si se tiene un plan cuando hay un maestro contagiado, cuando hay un maestro que se contagió del COVID,
¿qué pasa con estos estudiantes del grupo? O si hay, por ejemplo, un joven o un niño contagiado también del COVID, ¿qué pasa? ¿Cuál es el protocolo, los pasos a seguir con estos estudiantes, con este docente? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace si de pronto tuvo algún acercamiento con otro profe, con algún directivo? Muy bueno que nos cuente sobre esto. De igual manera, hemos visto que hay personas que no se han querido vacunar, reacios a la vacuna, no es una obligación de momento en nuestro país, por cualquier razón. Si se tiene entonces un consolidado de si el total de los docentes está vacunado, o si hay algunos docentes que no han querido vacunarse, si también se tiene ese seguimiento, gracias al gobierno nacional. Hoy Colombia es pionero en el tema de vacunación y hoy nuestros niños desde los 3 años pueden ser vacunados. Entonces, si se tiene ese consolidado de cuántos niños, jóvenes han accedido a las vacunas, a 1 dosis, a 2 dosis, que esto permite también entonces crear esa inmunidad de rebaño dentro de la institución educativa Don Matías. Yo quisiera, señora rectora, que de pronto nos dé una claridad más a fondo sobre la deserción escolar. Y ya que usted de pronto hizo como un reanálisis o una retroalimentación del año inmediatamente anterior, que se haga ese comparativo de cuántos estudiantes entonces a nivel general de la institución educativa Don Matías teníamos el año inmediatamente anterior y cuántos hoy tenemos matriculados. Acá hay algo no preocupante, porque no es de discriminar a nadie, ni mucho menos. Hay personas que llegan a nuestro municipio y que marcan historia, que marcan una pauta, un reconocimiento, un conocimiento, y que los donmatieños nos hemos caracterizado por ser solidarios, sobre todo ayudar a los demás. Se ha demostrado. Hoy en la institución educativa Don Matías hay una gran población de niños, niñas y jóvenes extranjeros, especialmente venezolanos. ¿Con cuántos de estos muchachos, niños, niñas y jóvenes, cuántos están matriculados en nuestra institución? Importante saber esta cifra. Y para terminar, hombre, sí me puso un poco triste cuando salieron algunos docentes para otro lugar a ejercer su profesión, porque eran docentes que inclusive llevaban 15 años y más, que marcaron historia, que marcaron un precedente, que hoy ya eran hijos adoptivos de nuestro municipio, que marcaron esa enseñanza, inclusive en muchos de nosotros, el profe Yolber, el profe Wilkis, entre otros que salieron desafortunadamente para otros municipios, pero que lo mencionaba usted. Es difícil entonces ya empezar a enseñarle a 15 docentes cómo es la metodología de la institución, también para ellos adaptarse a la dinámica de la institución, a la población de Don Matías, al pueblo como tal, y que esto de una u otra manera influye también en el aprendizaje de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces yo creo que es darle ese respaldo a los profes nuevos que han llegado, de que muy seguramente de su parte, de los demás profes, se les está dando
esa ayuda para que tengan ese amor, ese sentido de pertenencia por nuestro municipio, de que hay que adaptarse. A donde uno llega, tiene que adaptarse, porque hay profes de pronto que llegaron de un clima caliente y tienen que adaptarse a este clima tan frío, y eso influye en sus vidas, influye en su manera de enseñar y en una cantidad de cosas, inclusive con su familia. Entonces, ¿cuál ha sido realmente ese acompañamiento también que se le ha dado a estos profes que han llegado? No quiero extenderme más, yo creo que nos ceñimos a la invitación que se le hace, pero para terminar, el día de ayer el alcalde mencionaba una inversión que se hizo en compañía con la Gobernación de Antioquia, de que usted nos cuente esa inversión, cómo se vio reflejada en el bienestar, concejal, de por los favor, estudiantes de la institución permítame, educativa una Don moción de orden, por favor. Estamos Terminaba con tratando, eso, presidente. Terminaba con eso, presidente. Discúlpeme, concejal. Acá se ha propuesto un cronograma de actividades con unos temas específicos. Yo le pido, señora rectora, que nos vamos a ceñir a los temas de la invitación. Y reitero a los concejales que quieran intervenir hoy sobre los 4 temas. Ya los otros, es que las puertas no están cerradas de la institución por si algún concejal tiene dudas. Puede también acercarse, por eso traemos unos temas específicos para que las sesiones de este periodo sean amenas como lo hemos propuesto. Entonces, señora rectora, con todo el respeto, vamos a ceñirnos a los temas propuestos. Continuamos. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Entonces, señora rectora, ha sido usted muy clara con unos temas específicos, cómo está en las plazas de docentes, cómo nos alegramos que lleguen docentes a la institución educativa de Don Matías y que son del mismo municipio. Qué bueno. Y también se va oxigenando la plaza porque muchos docentes van cogiendo vicios cuando están por tanto tiempo. Entonces, cuando se es claro, cuando realmente llegan del mismo municipio, vienen con ese amor porque van a estar enseñándole a los niños donmatieños, a los habitantes del municipio. Y como son docentes, ellos se adaptan fácil a las circunstancias y eso usted enseguida lo podrá decir. Y usted nos hablaba y nos vamos alegrando cómo los niños, los jóvenes, los adultos ya van yendo con más alegría a apropiarse nuevamente de las instalaciones de la institución educativa Don Matías, de las que a usted le pertenece. Ha sido clara usted, entonces bien puede en el uso de la palabra dar respuesta a las inquietudes de la única intervención del concejal Jorge Andrés González Patiño. Vemos que entonces ha sido clara y el tema fue perfecto. Bien pueda. Bueno, muchas gracias. Sí, al honorable concejal Jorge Andrés González. Y aquí hay preguntas y las preguntas son para responderse y hay que ser proactivo en esto. Me pregunta si se tiene un plan cuando hay maestros contagiados. Me parece una pregunta interesante porque esto va en concordancia con lo que establece el Ministerio de Salud, que fue una directriz puntual. Si usted se siente contagiado con síntomas de COVID, usted se aísla 7 días con trabajo en casa. Lo hemos tenido.
Hemos tenido profesores desde que iniciamos, no faltan 1, 2, 3, hasta 4 docentes aislados que reportan el aislamiento, me he sentido mal. Y la recomendación es, como se hizo un banco de guías, la idea no es desescolarizar en lo posible, en la medida de lo posible, no desescolarizar estudiantes, porque estamos trabajando en que ellos vuelvan a coger el ritmo. Y los coordinadores están recogiendo de ese banco de talleres, de ese banco de guías, de toda esa construcción, porque la pandemia no todo fue malo. En la pandemia pudimos corroborar que se podía hacer muchos trabajos desde la virtualidad. Y yo ahora que me encuentro, pues llevo 6 meses ya como rectora encargada, 1 mes de vacaciones, hago la salvedad. He visto el trabajo que se ha venido haciendo en la institución con docentes que diseñaron sus guías y tenemos ya con un banco de guías, es decir, un grupo de estudiantes se les entrega a los docentes, envían la guía, se aíslan, porque hay responsabilidad social frente a estos temas de posibles contagios. Los coordinadores se encargan de entregar el trabajo en los respectivos grupos donde falta el docente. ¿Ha habido desescolarización? Sí, hay momentos, igual todavía nos falta una docente y eso hace un roto grande, que es la renuncia de la profesora María Dolores, a quien en la ausencia por salud la institución le hizo un homenaje también en reconocimiento. Finalizando el calendario escolar 2021, desde la rectoría se hizo un reconocimiento a todos los docentes, dándoles unas menciones de honor, porque eso es muy cierto, hay que reconocer el trabajo del educador. Y como en todos los trabajos, a veces parte un docente y sin son ni ton, como diría mi mamá. No, un docente parte y le entregó unos buenos años de su vida a una institución. El año pasado se hizo entrega de menciones de honor y se hizo entrega de estatuillas de reconocimiento que les sirven a los docentes. Y, por ejemplo, con el profesor Jorber, que usted mencionaba, concejal, estuvo ahí, se le agradeció. Igual cuando yo llegué a la institución, varios me dijeron, yo ya quiero irme porque ya mis hijos están, mi esposa está en otra parte. Los docentes tenemos muchas necesidades. Yo misma me encuentro aquí lejana de mi departamento y créame que no es fácil llegar uno a acomodarse a una idiosincrasia, a una dinámica, a muchas cosas que son de orden cultural y uno lo va absorbiendo. Finalmente, pues para eso también nos preparamos y los seres humanos somos muy resilientes. Entonces, para responderle muy puntualmente a su pregunta, si se aíslan los maestros y esperamos es que se vayan a ir recuperando los que están aislados. En este momento tenemos 3 docentes aislados y ellos se van integrando a las actividades. Con estudiantes también la directriz es síntomas de gripa, no venga, se queda en la casita. Cuando se ve muy mal, entonces se saca, se aísla y se llama al papá o a la mamá para que vengan por ellos, pero afortunadamente los muchachos nos llegaron sanitos, ¿sí? Y quiero resaltar ese compromiso de papás, de mamás y de la división, no sé, de salud, porque en la semana en que iniciaron teníamos, inclusive pensamos que se había podido organizar a nivel municipal que establecieran puestos de vacunación en las mismas sedes educativas, porque todo el tiempo los coordinadores estaban dando permisos, las mamás, es que mi niño lo van a vacunar, es decir, hay un compromiso grande. No sabría decirle cuántos en este momento, porque también tenemos esa directriz y es no le podemos exigir a un estudiante para matricularlo el carné de vacunación. Es confiar, esto es más de sensibilizar a las comunidades y decirles la importancia de que se vacunen, la importancia de cuidarse. Entonces, ese sería el dato. En torno a la pregunta de si se tiene información de cuántos niños jóvenes hay vacunados, de docentes todos están con la segunda dosis. Se inició el año pasado, de hecho el ejercicio de vacunación se hizo en la sede 1A, se hizo en 2 momentos. Hubo docentes que en esos momentos no se vacunaron porque ya les había dado COVID y debían esperar, pero en este momento contamos con toda la población
con todos los docentes y con todo el personal administrativo ya vacunado con las 2 dosis. ¿Cuántos datos de los jóvenes? Buena pregunta. Ahí sería como de manera conciliatoria hacer como un paneíto y preguntar a través de las direcciones de grupo como cuántos están vacunados, cuántos no. Ese dato no se lo tengo, concejal, pero para una próxima oportunidad sí sería bueno saber y con cuántos estudiantes tenemos vacunados en la institución educativa. En torno al dato de venezolanos, sí, la institución educativa pues obviamente garantiza el derecho que tienen a la educación migrante, los migrantes, no solamente venezolanos. Les cuento que aquí también han llegado estudiantes de otras regiones del país que uno dice, oye, ¿usted cómo se vino desde tan lejos? ¿Sí? Uno pregunta, ¿de dónde? No, del Caquetá, del Putumayo, o sea, seguramente que don Matías está ofreciendo posibilidades laborales, porque para que una persona, una familia completa, decida venirse con sus hijos es porque se les está abriendo el espacio en el municipio. Eso es otro dato, concejal, que también queda pendiente, y es saber cuántos venezolanos tenemos, porque sí hay población venezolana, toda se está recibiendo, a todos se les está garantizando el derecho a la educación, pero sí me queda esa tareita, concejal, de cuántos tendríamos en cada sede y por nivel y por grado. ¿Cómo se está haciendo el acompañamiento a los profes que han llegado? La institución tiene establecido dentro del PI, dentro del manual de convivencia, algo que se llama la inducción a los nuevos, que en lo posible esto en instituciones que no son tan grandes se podía hacer con todos los estudiantes, inducción al que llega nuevo, pero se está organizando para la próxima semana reunir a los 15, porque llegaron 2, luego a los 3 días otros 2, luego otros 3, entonces estamos esperando que llegue la totalidad y ya la tenemos para hacer el trabajo de inducción, que lo hacen las profesoras de apoyo, profesora Élida, la profesora Olguita y el psicólogo de la institución. Se tiene todo un derrotero a seguir, que es informarles, entregarles el manual de convivencia institucional, es contarles cómo está, qué tiene el PI, a qué le apuntamos, cuál es el horizonte institucional, hacia dónde va dirigida la institución, en qué municipio estamos. Entonces, esa se llama la inducción a los nuevos que llegan, y el acompañamiento desde la rectoría y desde las coordinaciones es hacerlos sentir cálidos. De hecho, los invito, sería hasta bueno que fueran a conocer a los nuevos docentes, ¿sí? y respaldarlos, porque todos llegan con la expectativa de dar lo mejor, así como los que se fueron. Tengo una profesora que se fue y me llama y me dice, doña Ana, no aguanto este calor, está en Necoclí, después de haber vivido cuántos años en Don Matías. Entonces uno dice, por Dios, es un cambio bastante fuerte. Sin embargo, es como ese empuje, así como los que han llegado se sienten todos, es un nivel de satisfacción. Ya no nos quedan tantos provisionales, casi todos los que están llegando son de planta del 1278. Ese sería el tema en torno a las dudas que usted tiene, o sea, la respuesta a las dudas que usted plantea, concejal Jorge Andrés, y en torno a los temas que me enviaron al correo institucional. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a usted, señora Ana María Montoya, rectora de la institución educativa Don Matías, por ser tan concreta y traer el informe y referirse acerca de los temas. Y así creo que vamos a seguir haciendo durante este mes dedicado a la educación, deseándole muchos éxitos en este año. No es fácil, no es fácil. La educación también es un tema complejo, la administración de la educación con mayor razón por los recursos con los que cuentan, y esto es a nivel nacional, pero aquí vamos mostrando de qué estamos hechos, y también agradecerle por esa empatía que tiene con la Secretaría de Educación del municipio y la administración municipal, deseándole una feliz tarde a usted y a todo el equipo de trabajo, a sus docentes, padres de familia, alumnos, y hacerle llegar extensivo el saludo desde el Consejo Municipal.
Agradeciéndole nuevamente, pues entonces continuamos con el orden del día, señora secretaria. Quinto, informe comisiones accidentales, especial o legal. Abro este punto de las comisiones accidentales, especial o legal. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Continuamos, por favor, señora secretaria, con el orden del día. Sexto, lectura de comunicados. No hay comunicados, señor presidente. Continuamos, por favor, con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Abro el tema de proposiciones y asuntos varios. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Por favor, señora secretaria, continuamos con el orden del día. Octavo, convocatoria a próxima sesión. Antes de despedirnos, agradecerle a los concejales que estuvieron en la sesión del día de hoy, agradecerle a los camarógrafos, tanto de Teledon Matías como de Nutave Televisión, agradecerle a nuestros patrocinadores, a la CFA de Corazón, que realiza la transmisión a través de Nutave Televisión, al canal Teledon Matías, a Colanta por patrocinar a través del canal 10, y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Señores concejales, los convoco para el día de mañana, 3 de febrero, a las 5 de la tarde, donde tendremos la presencia de la rectora del CERAL con los mismos temas que hemos planteado y propuesto. Doy por terminada la sesión, siendo las 6:02 de la tarde. Feliz tarde y noche para todos. CFA Cooperativa Financiera, más de 55 años en el corazón de los dermatieños, consolidando proyectos e historias de vida. Y seguimos acompañándolos para hacerlo posible, brindándoles beneficios sociales, productos y servicios para todos. En CFA tenemos beneficios para tu familia, como son crédito para libre destinación, salud, recreación y protección exequial. CFA cuenta con el ahorro programado de libre inversión y vivienda sin ningún tipo de costo. En CFA encontrarás diferentes líneas de crédito que se ajustan a tus necesidades, como son libre inversión, crediaportes, más cupos de créditos y líneas de redescuento Finagro y Bancoldes. En CFA contamos con el CDT ganador, en el cual podrás ganar hasta el valor del mismo CDT con tasas especiales. En CFA puedes enviar y recibir tus giros desde cualquier parte del mundo a través de la Western Union. En CFA contamos con una app donde puedes validar todos tus productos. Y desde CFA siempre acompañamos todos los proyectos que en el municipio se realizan. Es por eso que hemos acompañado a todo el tema de nomenclatura y señalización de las vías acá en el municipio. Asimismo, hemos acompañado a la adecuación de la calle Azul y también al proyecto Azocomapaz en la asesoría técnica comercialización. Estamos con don Matías de Corazón.